En un universo donde Vegeta se crió teniéndole algo de cariño a Nappa, debemos saltar al momento del primer combate entre Goku y Vegeta, uno que a diferencia de la línea que conocemos, terminaría con la muerte de Goku. Gohan y Krillin, pese a la furia que sentían en su interior, también serían rápidamente masacrados por el príncipe Saiyajin. La última amenaza sería Yajirobe, quien atacaría por la espalda a Vegeta. El príncipe Saiyajin, sintiéndose interesado por el estilo traicionero de Yajirobe, lo invitaría a que se convirtiese en su soldado, pero Yajirobe mencionaría que no lo haría luego de ver cómo terminó Nappa. Si bien en este universo Vegeta se cargó a Nappa, podemos pensar que lo hizo para no arrastrarlo a una vida de parálisis luego del estado en que lo dejó Goku. Tal mención de Yajirobe, burlándose de su querido Nappa, bastaría para que Vegeta se transformara en Super Saiyajin. Veamos si su poder serviría para culminar su venganza contra Freezer. Vegeta, anonadado por su incremento brutal de poder, además de conocer la leyenda de Super Saiyajin, se sentiría invencible, con un poder equiparable al del mismísimo Freezer. La primera prueba de Vegeta sería ver su rango de destrucción al lanzarle una bola de energía a Yajirobe, reduciéndolo a cenizas al igual que a gran parte de aquella zona rocosa. Pero el esfuerzo sobrehumano de su combate previo con Goku debilitaría al máximo a Vegeta, quien debería arrastrarse a su nave para huir y ser curado en uno de los planetas de Freezer. Sin las esferas del dragón, Vegeta abandonaría la Tierra sin interés de regresar jamás, y perdiéndose el duelo entre el ejército de robots del Dr. Maquijero y el de robots de Bulma, quien junto a Roshi, Milk e incluso Mr. Satan y los guerreros de Urana y Baba intentarían acabar con la Patrulla Roja. Tras ser curado y viajar a Namek, Vegeta, aprendiendo a usar sus poderes de Saiyajin en el planeta donde su cuerpo fue restaurado, acabaría rápidamente con Zarbon, Dodoria y Kiwi, lo mismo con las fuerzas especiales Ginyu. Pero la arrogancia de Vegeta haría que pronto se termine nuestra estadía en este universo, ya que tras humillar a Freezer, Vegeta le ordenaría que éste adquiera su verdadera fase con la cual Freezer rápidamente se cargaría a Vegeta, consiguiendo su deseo de ser inmortal al mismo tiempo que superando su miedo al Super Saiyajin legendario. En este universo, Babidi y Dabura llevarían un trabajo de muchos años intentando acumular la energía suficiente para revivir a Majin Buu, sin saber que a lo mejor la guerra entre Gero y Bulma pudo haber eliminado al planeta Tierra. En este manga oficial, un adolescente de nuestro mundo es atropellado por un camión y despierta en el universo de Dragon Ball, en el cuerpo de Yamcha durante la saga de Pilaf. Con sus conocimientos de eventos futuros, este nuevo Yamcha logra usar a su favor los aumentos de poder y entrenamientos a su disposición para ayudar a Goku contra Piccolo, Vegeta e incluso la Fuerza Ginyu, aunque eventualmente sabe que para la época de los androides ya no puede hacer mucho. Al mismo tiempo, y pese a enamorarse de Bulma, decide que Vegeta se quede con ella para que Trunks nazca. En el final de esta historia, durante los eventos del torneo de Cell, antes de viajar allí, Yamcha se enfrenta a Chaos, que resulta ser otro fanático de Dragon Ball que reencarnó en este universo. Si bien al final se revela que es todo un juego de mesa de Bills y Champa, los cambios en este universo quizás sean mínimos, ya que la desaparición de Yamcha y Chaos, o que estos regresen a sus cuerpos originales, no cambiaría casi nada en la historia. El protagonista siempre ayudó a Goku y al resto al tener los mismos poderes que en la historia original, ya que sabía que sus límites como humano lo retrasarían luego de la saga de Freezer, por lo que todo transcurriría tal cual el manga original. Como mucho, Yamcha participaría del torneo de la saga de Buu, pero sería fácilmente eliminado o convertido en piedra por Dabura. Y si el protagonista continuaba la historia para la saga Buu, sabría que el más mínimo cambio o ventaja al contarles la historia a Goku y el resto podría resultar con todos muertos y el planeta destruido, o complicar a todos en el futuro. Por ejemplo, si alertaba de lo ocurrido con el huevo de Buu y lograban destruirlo antes de que este naciera, Goku no estaría presente para la resurrección de Freezer y todos morirían. Incluso si Yamcha lograba detener a los soldados de Freezer, aún quedarían otras amenazas allí afuera, como Moro o el mismo Zeno con su plan de borrar los universos. En esta historia, que no forma parte del canon principal, tras enfrentar a Freezer, Bardock es transportado a cientos de años en el pasado, donde conoce a Chillet, un antepasado de Freezer, y se transforma en Super Saiyajin, creando una paradoja temporal, ya que al transformarse crea el miedo al legendario Super Saiyajin en la familia de demonios del frío, lo que llevaría a Freezer a eliminar el planeta Vegeta. Si bien esta historia no cambiaría nada de la línea temporal original, veamos qué hubiese ocurrido si, siguiendo la lógica de esta historia, Bardock jamás viajaba al pasado y Freezer no tuviese miedo, sino solo cierta desconfianza a cómo los Saiyajin aumentaban su poder.
pero sin nada para sobresaltarse, ya que guerreros como Zarbon o las fuerzas especiales Ginyu lo superaban por mucho. Si bien en el canon actual, Bills está involucrado en la destrucción del planeta Vegeta, dándole permiso a Freezer de destruirlo, ya que no le caían muy bien los Saiyans, sobre todo Rey Vegeta, estos seguían siendo armas útiles para Freezer en sus planes de conquista planetaria, por lo que imagino que no destruiría el planeta y en caso de hacerlo, se aseguraría que los guerreros con más potencial, es decir, Bardock, Nappa y Vegeta, continuaran con vida. En este caso elegiremos la destrucción planetaria, por lo que unos jóvenes Goku y Raditz, al igual que Rey Vegeta, a quien Freezer odiaría, morirían junto al resto de Saiyajins. Cabe aclarar que tiempo antes, Paras y Broly serían desterrados a otro planeta lejano, tal cual ocurre en la historia original. Antes de continuar de lleno con las aventuras de los Saiyans y Freezer, echemos un vistazo al planeta Tierra, que para este momento estaría bajo la conquista de la Patrulla Roja, quizás quién sabe, con Tao Pai Pai y su hermano promoviendo a Tenshin Han y Chaos como generales, ya que estos tenían un potencial excepcional para aquellas épocas. Aunque de seguir Pilaf con vida y este liberar a Piccolo Daimaku, ni la patrulla ni Tenshin Han podrían hacer nada contra el Namek, quien tras asesinar a Roshi, el abuelo Gohan, Ox-Satan y sus aprendices Krillin y Milk, tomaría el poder del planeta, por lo menos hasta que Kamisama muriese de viejo, o le pidiese a Mr. Popo que acabara con su vida para dar fin a la amenaza de Piccolo. Durante la batalla contra Piccolo es probable que el Dr. Gero muriese, por lo que no existirían los androides ni Cell en esta línea temporal, y tampoco Freezer tendría interés alguno en conquistar aquel planeta tan alejado. De todavía quedar humanos con vida, estos comenzarían la lenta reconstrucción del planeta, con únicamente Mr. Popo y quizás Yajirobe como los guerreros más poderosos. Años luego, y al no notar nada de energía, Babidi y Dabura seguramente cargarían el huevo de Majin Buu en su nave, en búsqueda de seres poderosos con los cuales recargar su energía maligna. Sin otra opción, debido a la demencial diferencia de poderes, Bardock, Nappa y un joven Vegeta continuarían trabajando sin chistar para Freezer, sabiendo en el fondo que este era el culpable de la destrucción de su planeta natal y de su raza, por lo que aprovecharían sus combates en estos planetas para ir aumentando lentamente de poder, e incluso quién sabe, quizás invadiendo planetas como Yadrat y aprendiendo nuevos trucos, como la teletransportación o el ocultar sus energías. Es probable que Granola muriera a manos de los Saiyajins en esta línea temporal, ya que aunque Bardock le perdonase la vida, si trabajaba en grupo con Nappa y Vegeta, estos no tendrían piedad con él. Y aquí hago una nota aclaratoria, esto último lo escribí cuando en el manga aún no se había revelado el encuentro entre Bardock y la madre de Granola. Continuemos. Sería interesante pensar qué ocurriría cuando los caminos de la Patrulla Galáctica y el ejército de Freezer se cruzaran. Merus seguramente reprimiría su poder, pero terminaría siendo eliminado de la existencia al intentar interceder contra Freezer. Podríamos darle a Merus la victoria de eliminar a Freezer y todos sus soldados, aunque su sacrificio sería en vano, ya que ahora el resto de los soldados, incluyendo a los 3 Saiyajin, obedecerían las órdenes de King Cold. Con la patrulla diezmada, Moro y el resto de prisioneros galácticos llegarían hasta Namek, para que el mago consiguiese de regreso su juventud. Para este punto de la historia, saber si los Saiyans conseguirían su venganza contra Cole, si Paras y Broly se vengarían de Vegeta o si Babidi consiguiese la energía negativa suficiente para revivir a Majin Buu, sería inútil, ya que todo dependería de si Bills se dignara acabar con Moro o si permitiría que este sucumbiera al Universo 7 bajo su control y el de su nuevo ejército. Y si Jin decidiese enfrentar antes a Babidi y terminara muerto, ya no quedaría nadie en pie para detener a Moro. Aunque hasta el día de hoy existe cierta discusión en el fandom sobre cuál línea temporal es la original, se suele decir que la línea temporal original de Dragon Ball es la perteneciente a Trunks del futuro, mientras la línea temporal 2 es aquella donde toman lugar los eventos de Cell, Majin Buu y Dragon Ball Super. Ahora es momento de hablar del resto de líneas oficiales, que según algunas guías y wikis de la franquicia, además de la 1 y 2, tenemos de la 3 a la 7. Para evitar confusiones, a cada personaje de cada línea temporal le añadiré el número de esta línea luego de su nombre. Por ejemplo, para hablar de Freezer de la línea temporal 5 o Trunks de la línea 3, diré Freezer 5 y Trunks 3. Ahora sí, comencemos con esta tercera línea temporal. En este universo nace el Cell que todos conocemos. Tras la llegada de Freezer y King Cold, el Trunks de la línea temporal 5 o Trunks 5 aparecería y acabaría con ambos. Pero por algún motivo desconocido, este Trunks 5 no le daría la medicina al corazón a Goku, a lo mejor porque en su universo no se logró fabricar, ni tampoco regresaría para ayudar a los guerreros contra los androides. Tras esto, Trunks 3, el de esta línea, nacería casi al mismo tiempo que Goku 3 moriría de su enfermedad del corazón.
Con la aparición de los androides 17 y 18, todos los guerreros, a excepción de Gohan 3, morirían en combate. Casi 13 años luego, Gohan 3 moriría protegiendo a Trunks 3. Por su parte, Bulma 3, seguramente inspirada en Trunks 5 y comprendiendo que este era su hijo de otra línea temporal, inventaría la máquina del tiempo, al igual que una medicina para el corazón de Goku. Pero sin saberlo, en vez de enviar a Trunks al pasado, lo enviaría a la línea temporal 4, que veremos luego. Trunks regresaría brevemente de la línea temporal 4, tras acabar con Freezer y King Cole 4 y darle la medicina del corazón a Goku 4, para proteger al mundo de los androides hasta que su máquina del tiempo volviese a tener la energía suficiente para que Trunks 3 regresara a la línea temporal 4, para el año en que los androides 4 apareciesen. Un tiempo luego, Trunks 3 regresaría a su línea temporal, junto al control de autodestrucción que Bulma 4 había fabricado y que Krillin 4 no usó. Gracias a este control, Trunks 3 haría explotar a los androides, pero desconociendo la existencia de Cell, ya que en la línea temporal 4 no lo enfrentó, fue atacado por la espalda por Cell 3, quien lo asesinó y se hizo con su máquina del tiempo, terminando en la línea temporal que todos conocemos. Ahora es nuestro momento de teorizar sobre los sucesos futuros de esta línea temporal. Primero, debemos recordar que Piccolo 3 murió durante el combate con los androides, e imagino que incluso si Trunks 5 les alertó sobre la amenaza de estos, Goku, debido a su enfermedad, no tendría el tiempo suficiente para buscar a Dende y transformarlo en el nuevo Kami-sama, por lo que las esferas del dragón de la Tierra ya no existirían. Es decir, Freezer no podría haber vivido con estas, y desconozco cuánto tiempo tardarían sus nuevos soldados en localizar al nuevo Namek, o si lograrían revivirlo antes que Moro se liberase y decidiera usar las esferas de Namek para rejuvenecer y luego eliminar a los namekianos. Como bien vimos, en la línea del Trunks del futuro que todos conocemos, algunos hechos como la aparición de Dabura y Babidi ocurrieron mucho tiempo luego que en la historia de la saga de Cell, Buu y Dragon Ball Super. Es decir, Moro quizás escapó de prisión años luego y los soldados de Freezer quizás tardaron años en encontrar la Tierra, para descubrir que ya no quedaban esferas y luego comenzar la búsqueda del nuevo Namek. Por el lado de Babidi y Dabura, al ser un planeta Tierra en el que únicamente quedarían Bulma 3, Milk 3 y Oxatan 3, y quizás Roshi 3, sí o sí deberían transportar el huevo de Majin Buu 3 a otro planeta para buscar energía poderosa para cargar el huevo. Esto último en caso de que los androides no hubiesen destruido el huevo durante su raid de destrucción. La única esperanza para Jin 3 y Kirito 3 sería la Patrulla Galáctica, en específico Merus 3, quien podría hacer frente a Dabura 3 y Babidi 3. Pero como en otras líneas temporales que visitamos, Moro 3 terminaría adueñándose de todo. E incluso si Jin 3 sobreviviera y Bills 3 acabara con Moro 3, habría muchas chances de que un Goku Black, proveniente de una línea temporal desconocida, viajase a la línea temporal 3 y acabara con Jin 3 para así cargarse a Bills 3 y dejar al universo indefenso. De esta línea temporal se conoce muy poco, pero según las wikis y las guías oficiales, Trunks 3 viajaría a esta línea a acabar con Freezer y King Cole 4, le entregaría la medicina al corazón a Goku 4 y tiempo luego volvería para pelear junto a los guerreros Z contra 17 y 18, pero por algún motivo, quizás por Goku 4, pensar antes en la habitación del tiempo, por haber tomado toda la medicina y jamás sufrir de dolores durante el enfrentamiento con 19, ambos androides serían derrotados, y Trunks 3 recibiría de Bulma 4 el control de autodestrucción de los androides, que por lo visto funciona en cualquier línea temporal. Quizás este Trunks 3 no era lo suficientemente poderoso o no quería correr riesgo alguno y decidió acabar con los androides de su época de esta forma. Otro dato oficial, y que es la razón por la cual Cell 3 logra atacar por la espalda a Trunks 3, es que este se despide de todos tras derrotar a los androides y jamás conoce la existencia de Cell. Las guías oficiales también mencionan que el torneo de Cell 4 ocurrió en esta línea temporal, lo que dejaría algunas dudas. ¿Este Cell es Cell 4 o proviene de otra línea temporal? Ya que si es Cell 4, esto significa que los androides fueron derrotados, pero su vida fue perdonada y que vivieron por años junto a los guerreros, hasta épocas cercanas al final de Z, cuando Cell 4 tendría la edad necesaria para salir de su máquina de incubación, absorberlos y alcanzar la forma perfecta. Si esto último ocurrió, veo posible dos caminos. El primero, que Cell absorbiese a 17 con la fuerza de Dragon Ball Super, lo que lo convertiría en el conquistador absoluto de este universo. El segundo camino, y si 17 conservase la energía que tenía en la saga de Cell, Cell 4 no tendría chance alguna con los guerreros Z de aquel entonces, quienes ya habrían vivido los sucesos de la saga Buu y quizás algunos eventos de Super.
Un dato interesante sería que tras Majin Buu 4 ser eliminado, Cell 4, siendo aún un embrión, volvería a la vida junto al resto de humanos cuando la Tierra fue reconstruida. Si por algún motivo la saga Buu y Dragon Ball Super no tuvo lugar en esta línea temporal, para esa altura Goku 4 y Vegeta 4 ya llevarían muchos años en la Tierra, seguramente entrenando juntos día a día, o incluso entrenando a Trunks 4, y de existir también a Goten 4 y Pan 4, por lo que aquel Cell 4 no tendría chance alguna y terminaría destruido, siendo esta una de las pocas líneas temporales donde todos vivirían felices por siempre, por lo menos hasta que millones de años luego Zenosama 4 decidiera borrar el universo. Esta sería la línea temporal originaria de Trunks 5, aquel que derrotó a Freezer y King Cole de la línea temporal número 3, donde Cell asesinó a Trunks y viajó la línea que todos conocemos. Si bien no hay información oficial, fácilmente podríamos asumir que Trunks 5 fue asesinado junto a su madre por los androides de esta línea, y por esa razón no regresó a la línea temporal 3 a ayudar a los guerreros a pelear contra 17 y 18. Lo más probable para esta línea temporal es que, similar a la número 3, Moro 5 terminaría conquistando todo, o que Goku Black de otra línea desconocida viajaría a esta. Sea cual sea el caso, para la humanidad de la línea temporal 5, los androides terminarían siendo el menor de sus problemas. Esta es la línea temporal de donde Goku Black de Dragon Ball Super consigue el cuerpo de Goku. Según el manga y el anime de Super, Goku 6, Goten 6 y Mix 6 son asesinados por Zamasu, ya poseyendo el cuerpo de Goku 6. Instantáneamente a estos extraños sucesos, Goku, Goten y Mix 6 serían revividos por las esferas del dragón, siendo el principal problema de que Goku aún tendría el cuerpo de Zamasu, hecho que serviría de pista para que Whis 6 alertara a Owusu 6 sobre lo ocurrido con una versión alterna de su aprendiz Zamasu 6. Según el manga, Goku Black primero poseyó Monaka 6, campeona del torneo entre el universo 7 y 6, pero tras darse cuenta de que era un fraude, viajaría a buscar a Goku 6. En el anime, sinceramente no recuerdo si Goku Black toma el cuerpo de Goku 6 antes de los eventos de Super o luego del torneo 6. Pero para hacer las cosas interesantes, hagamos que Goku Black tomara el cuerpo de Goku 6 tiempo antes del torneo. En la línea del manga, ubicada luego del torneo entre el universo 6 y 7, todos deberían reunir las super esferas del dragón, las únicas con el poder necesario para que Goku recuperara su cuerpo. E imagino que aquel viaje entre los universos 6 y 7 para conseguir las esferas sería algo parecido a la primera saga de Dragon Ball GT, con Goten 6, Trunks 6 y quizás algún adulto como Piccolo 6 o Vegeta 6, quien aprovecharía el viaje para visitar el planeta de Kaba. Tras el viaje, Goku 6 recuperaría su cuerpo original. Zenosama 6 no tendría a su otro yo para que le dé la idea del torneo entre universos, así que eso no ocurriría. Freezer 6 continuaría muerto. Por ende, Broly 6 continuaría perdido por el espacio, y Granola 6 no sentiría deseos de venganza. En esta línea del manga, el único peligro sería Moro 6, quien sería enfrentado por unos Goku 6 y Vegeta 6 mucho más débiles, con el primero ni siquiera conociendo el Ultra Instinto. Si esta línea del manga terminaría con el completo caos o en paz, dependería si Bill 6 decidiera ayudar a los Saiyajins. En la línea del anime, donde Goku 6 pierde su cuerpo antes del torneo entre Bills y Champa, Champa no permitiría que ellos usasen sus superesferas, y para evitar perder de forma catastrófica, Bill 6, notando el cuerpo débil de Goku 6, obligaría a Gohan 6 a que tomara su lugar. Incluso Monaka 6 quedaría fuera, siendo su puesto cubierto por Goten 6 o quien sabe el androide 17. Igual imagino que todos caerían ante Hit y Champa ganaría el torneo, transportando la Tierra al universo 6. Tras esto, y siendo alertados en el pasado de la amenaza de Zamasu, no creo que ningún Goku Black pisara ese universo 6, y si lo hiciese tendría que vérsela con los nuevos guerreros Z, compuestos por Kaba, Calífula, Kale, Goku, Vegeta, Hit, Frost y demás personajes poderosos. Si por algún extraño motivo el torneo del poder tomara lugar, el universo 6 claramente sería uno de los favoritos, pero tendría que hacer frente a Moro, Broly y 7-3 del universo 7, los únicos guerreros poderosos que le quedarían a Bills. Esta última línea temporal de las creadas por los constantes viajes de los Trunks es a la cual Mei y Trunks de Dragon Ball Super se van a vivir tras el final de la saga de Goku Black. Por lo poco que sabemos, ambos son acompañados por Whis, quien habla con Bill 7 para alertarle sobre Zamasu y que éste lo elimine. También sabemos que existe una Mei 7 y un Trunks 7, y si existe Bill 7, eso quiere decir que Jin 7 no murió durante el combate contra Dabura 7,
Quién sabe, quizás este Trunks 7 siguió entrenando con Jin y Kibito 7, o conociendo a Whis y Bill 7. Imagino que ambos Trunks entrenarían arduamente conociendo que siempre el mundo viviría bajo alerta de futuras amenazas, y con los conocimientos de Trunks del futuro sobre las fases Dios, estos no tendrían los suficientes Saiyajin para hacer ritual, pero quizás su deseo de superarse haría que Whis 7 les hablara sobre el Ultra Instinto, que en caso de aprenderlo y perfeccionarlo sería de utilidad contra un posible enfrentamiento contra Moro 7, la única amenaza vigente para esta línea temporal. En esta línea temporal, los Saibaman de Nappa tienen tonalidades multicolor y parecen ser más poderosos que los de color verde. Como en los juegos de Battle of Z, que si bien no los jugué pero vi algunos gameplays, los protagonistas de los What If son un equipo que uno arma y no los personajes de aquel momento de la historia. Por lo que deberemos hacer un pequeño cambio y eliminar de la ecuación a aquellos personajes jugables dejando a los guerreros Z de aquellos tiempos, es decir, a Gohan, Krillin, Tenshin Han, Yamcha, Piccolo y Chaos. Con este cambio, además de Yamcha, podría haber alguna muerte más en los guerreros Z. Gohan no creo, porque estaría bien protegido por Piccolo, y la inteligencia del Namekiano evitaría que estos se autodestruyeran matándolo. La posible víctima que veo de este enfrentamiento es Krillin, así que es hora de visitar un universo paralelo sin Krillin, con Yamcha, Krillin y seguramente Chaos muertos por culpa de los Saibaman multicolor. Piccolo, Tenshin Han y Gohan deberían hacer frente al temible Nappa. Si bien Tenshin Han estaría cegado por su furia al saber que Chaos y Krillin, muertos durante la saga de Piccolo de Maku, no podrían regresar a la vida, imagino que entraría en razón gracias a Piccolo, convenciéndolo de armar una estrategia en conjunto para ganar tiempo hasta que Goku llegue, y también para proteger a su hijo. Si bien, en cierta forma, Piccolo, al reencarnar de Piccolo de Maku, tenía un poco de responsabilidad en las primeras muertes de Chaos y Krillin, Tenshin Han terminaría entrando en razón y cooperando con el Namek para atacar a Nappa. Seguramente, Piccolo le gritaría a Gohan que se alejara del sitio, mientras él cargaba su macaco Sapó, y Tenshin Han ralentizaba a Nappa con un ataque similar al que usó contra Cell de segunda forma. Pese a Nappa estar confiado, Vegeta le alertaría sobre el poder de aquel ataque de Piccolo, y este lograría esquivarlo a tiempo. Con Piccolo y Tenshin Han semi-muertos, Goku llegaría al campo de batalla. Es en este momento que la línea temporal sufriría uno de los mayores cambios, ya que Goku, notando las muertes de Chaos, Yamcha y sobre todo Krillin, daría rienda suelta a su ira, alcanzando la fase de Super Saiyajin. Creo que para este momento Goku tendría las suficientes células S para alcanzar esa fase, además de la motivación de que Krillin no podría volver a la vida. Conociendo la personalidad de Nappa, este se burlaría de la muerte de Krillin desconociendo la fase alcanzada por Goku. Vegeta, por su parte, se cagaría los pantalones del miedo. La ira momentánea, la confusión por aquel poder desconocido y las burlas de Nappa quizás harían que Goku pierda el control, asesinando al Saiyajin. En cuanto a Vegeta, seguramente también recibiría una paliza, pero tal cual ocurrió con Freezer, Goku le perdonaría la vida y lo dejaría huir en su nave. Antes de irse, Vegeta le pediría a Goku que usara su poder para vengar a su raza contra Freezer, además de que para este punto Piccolo le terminaría contando acerca de lo que Nappa y Vegeta mencionaron sobre los Namekusei. Quizás aconsejado por Kaiosama, Goku vería una posibilidad de que las esferas de aquel planeta fuesen diferentes a la de la Tierra, y que éstas pudiesen revivir a Chaos y a Krillin. También, al ser alertados del peligro de Freezer y sus hombres, Goku decidiría viajar solo para no poner en peligro a Gohan ni a Bulma. Tenshin Han y Piccolo tendrían gran parte de su energía recuperada gracias a la última semilla del ermitaño, pero Goku les prohibiría viajar a Namek, sobre todo a Piccolo, ya que si este moría no podrían revivir a Yamcha. Imagino que en este caso, mitad por la negativa de Piccolo, quien ansiaba conocer a su pueblo, y mitad por el mismo Yamcha hablando por medio de Kaiosama y diciéndole a Goku que no se preocupara por ello, Goku, Piccolo y Tenshin Han terminarían viajando a Namekusei, aunque ninguno de los tres entrenarían durante su viaje, ya que estos no contaban con semillas del ermitaño encima. Pero ninguno de los tres contaba con que Freezer, por medio del rastreador de Vegeta, había oído las palabras que más temió en toda su vida, Super Saiyajin legendario, y haciendo uso de todo su ejército, incluyendo a las fuerzas Ginyu, barrería todo Namekusei, encontrando sus esferas a tiempo, consiguiendo la vida eterna y asesinando a los Namekusei para que las esferas quedaran inutilizadas. Vegeta llegaría antes a Namekusei, y tras oír quizás en palabras de Kiwi de que Freezer cumplió su deseo, se escondería a esperar a Goku para unir fuerzas contra el tirano espacial. Para la llegada de Goku, Piccolo y Tenshin Han, las noticias sobre las esferas de parte de Vegeta harían explotar de ira a Goku una vez más. Su única esperanza sería que Piccolo volviese a la Tierra para usar las esferas con el único fin de revivir a los Namekianos. A regañadientes, Piccolo regresaría a la Tierra, y mientras Vegeta y Tenshin Han se encargaban de amenazas menores, Goku acabaría con las fuerzas especiales Ginyu para luego hacer frente a Freezer.
Pese a todo su poder, Goku no sería rival de aquel Freezer, quien pese a su inmortalidad seguía teniendo un poder muy superior al de Goku. Pero antes de ser eliminado, Yamcha, por medio de Kaiosama, le ordenaría a Bulma y a los demás que le pidan a Shenron el deseo de transportar a Goku y Tenshinhan de regreso al planeta, o por lo menos a la nave de Piccolo. Interesado en eliminar a los Saiyajin de una vez y para siempre, al igual que para usar las esferas de la Tierra para pedir más poder, o incluso el deseo estúpido de ser más alto, como la película de Broly, Freezer torturaría a Vegeta, sacándole toda la información importante del planeta donde vivía Goku, y luego de asesinar al príncipe Saiyajin, Freezer viajaría con sus hombres y su padre a la Tierra. Con Goku, Tenshinhan y Piccolo de regreso en el planeta, Goku vería que la única alternativa sería que los tres, y quizás Gohan, entrenaran en la habitación del tiempo, incluso arrastrando allí los jarrones donde se plantaban las semillas del ermitaño, para que éstas crecieran y tuviesen varias en su poder. La esperanza de todos se derrumbarían por completo, cuando cerca al final del primer día, dentro de la habitación del tiempo, Piccolo y Tenshinhan arrastrarían a un desvanecido Goku de esta. Sin explicación alguna, Goku había manifestado algunos dolores en su pecho y luego se derrumbó en medio de un entrenamiento. Con Gohan, Piccolo, Tenshinhan y el resto de amigos de Goku acompañándolo en sus momentos finales, nadie lograría recibir la alerta de Kamisama a tiempo. Una alerta sobre cómo a la distancia, Freezer, desistiendo de la idea de usar las esferas de la Tierra, creaba una demencial bola de energía destruyendo el planeta por completo, cargándose no solamente a Goku y sus amigos, sino que también a los androides, a Cell y a Majin Buu. Y sin esferas del dragón en Namek, Moro no podría alcanzar su juventud y volvería a ser encerrado por Merus. De cierta forma, Freezer se había convertido en el salvador del universo, aunque su único interés sería conquistar todos los planetas restantes. Al fin y al cabo, tenía todo el tiempo del mundo para hacerlo.